está denunciando ahora que bombardeos rusos destruyeron un aeropuerto, el aeropuerto de Dnipro. No se registraron víctimas mortales, esto en general sucede porque, según Rusia, va avisando cuál es el próximo objetivo y esos lugares se despejan, pero sí hubo 6 heridos, estamos en el día 47 de esta guerra. Hoy la cuestión se concentra en el este, porque como venimos contando, Rusia se retiró de la capital ucraniana, pero está ampliando su presencia en el este, está ampliando su presencia en el Donbass, donde sí se avisora que puede haber lo que algunos están llamando batallas finales, no en el sentido de terminar la guerra, sino en el sentido de que algunos lugares terminen de asegurarse para un lado o para el otro. Se habla de la posibilidad de que haya una batalla importante en Mariupol, por ejemplo, uno de los centros de los que estamos hablando desde hace rato. Hoy viajó a reunirse con Putin el canciller austríaco. Lo que dijo de esta reunión fue que fue un diálogo franco, pero también un diálogo duro. Estos son las conversaciones que se están teniendo en este momento con la intención de los diálogos de paz, y la Unión Europea decidió seguir mandando armamento. Hay algunas declaraciones de Zelensky a la BBC, porque se habló de algún encuentro con Boris Johnson, de algún viaje de Boris Johnson incluso a Ucrania. Bueno, hay mucho rumor sobre cómo sigue, digamos, los próximos pasos de la guerra, ¿no? Claro, habló Boris Johnson en las últimas horas, dijo que están básicamente apoyando todo lo que se pueda y van a seguir mandando armamentos. Todavía no hay planes de ningún viaje nuevo, por eso te hablo de esta reunión de Putin con el canciller austríaco, porque hay algunas intenciones de acercamiento de algunos líderes europeos para poder hablar con Putin, pero sobre todo para convencerlo de que se haga finalmente en algún momento esta reunión entre Putin y Zelensky, que por ahora no parece que sea una posibilidad. ¿Cuáles son las cifras hoy verificadas que está dando las Naciones Unidas? Aunque, como decimos siempre, se calcula que las cifras son todavía más grandes. Incluso la ONU reconoce que las cifras son todavía mayores, pero hoy habla de 1.800 civiles muertos, 2.400 heridos. UNICEF está contando 7 millones de desplazados. Esto no quiere decir que todos se hayan ido de Ucrania, pero sí que ya no estén viviendo en sus hogares. Y ayer casi 3.000 personas fueron evacuadas por estos corredores humanitarios, que son el principal acuerdo al que se va llegando en estas reuniones de paz, para que por lo menos los civiles puedan encontrar un lugar a donde empezar a evacuar si es que lo van decidiendo. Recordemos que al principio decidían no hacerlo muchos, otros se fueron inmediatamente, y muchos de los que decidieron no hacerlo después fueron cambiando su visión de los hechos, así como nos contaban la semana pasada, en Kiev empieza a suceder al revés. Algunos se fueron y empiezan a regresar porque es un lugar que ahora no está siendo el centro del conflicto. Bueno, esta es la declaración de a BBC de Zelensky. Dice: hemos entregado muchas vidas en la guerra y necesitamos mantenernos firmes tanto como podamos, resistir tanto como podamos. Pero esto es la vida, ¿no? Bueno, dando un poco lo que espera Zelensky, que es tratar de aguantar lo máximo posible, a ver si se puede abrir en algún momento algún canal de negociación. Creo que el gobierno ucraniano ha denunciado que ya ha habido más de 5.000, 6.000 civiles asesinados. Por eso te digo, esas son las cifras que ucranianas. denuncia el gobierno ucraniano. En el caso de Naciones Unidas se está hablando de 1.800, pero dice que claramente son más. Claro, sí, una situación muy, pero muy delicada. Está en Estados Unidos Adrián Sack. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hago una aclaración respecto de las cifras de muertos. Las Naciones Unidas únicamente cuenta aquellos muertos cuya identidad puede ser verificada con nombre y apellido, y que este nombre y apellido coincida justamente con la identificación, con la cara, con que alguien reconozca a estos cadáveres que contabilizan. Es feo decirlo así, pero es por eso que hay tanta diferencia entre esos 1.800 muertos y los que Zelensky insiste que dice que hay. Dice que hay miles de muertos solamente en Mariupol, ¿no? La ciudad que fue largamente asediada y donde, bien decía Florencia, dicen que podría ya desatarse una de las batallas decisivas. Por lo que acá en Estados Unidos ha cobrado mucha relevancia, digamos, el nombramiento de un nuevo general en Rusia por parte de Putin, el general
Alexander Bornikov, que es conocido como el carnicero de Siria, por la manera despiadada en que se movió en la guerra en Siria en los últimos años, sin importarle si las víctimas eran civiles o militares, y destruyendo edificios a mansalva, como hemos visto que también han hecho en buena parte del este de Ucrania, y por esa razón se teme aquí en los Estados Unidos un recrudecimiento de las acciones. Pero hasta ahora, la noticia de último momento que impacta aquí en los Estados Unidos directamente, porque tiene que ver con la economía global, es lo que Standard & Poor's, esperemos un segundito, Adrián. Aquí. Adrián, un segundito, me contás, sí. Ahora me contás esto, pero dale. Estas imágenes son de Boris Johnson en Reunido Kiev. de sorpresa en Kiev. En Kiev, sí. Me parece que es lo más importante en este momento, porque es muy fuerte. Y uno se imagina, bueno, que pueda ir directamente el primer ministro británico ahí a Kiev. Está ahí con Zelensky. Estos son imágenes que están llegando. En este momento es el primer líder europeo caminando junto al presidente ucraniano por las calles de Kiev. Y ahí es donde le ofrece más armas para contribuir con esa situación. Bueno, atención, porque es todo un gesto también el de Boris Johnson, ¿no? Porque es el primer líder europeo que se anima directamente a ir ahí a Kiev. Se ha hablado mucho si el Papa iba a ir en algún momento. Que por ahora lo desmintió, dijo que no va a suceder. Sí. No, sí. Y además tener en cuenta que la zona ¿También? de Kiev ya no tiene el asedio militar que tenía en algún momento. O sea, es una zona que está más controlado, que se liberaron las tropas rusas. No, por eso viaja, no viaja a un lugar. Y por eso acepta viajar e ir a ese lugar, ¿no? Discúlpame, Adrián. Claro, no, exactamente. Y de hecho, al llegar estas imágenes de Boris Johnson con Zelensky ahí en Kiev, se preguntaban si Joe Biden iba a viajar también ahora que Kiev está más protegida. Pero desde la Casa Blanca hace un rato nada más lo desmintieron. Pero por eso cobró también importancia la visita de el canciller austríaco, de Karl Nehammer, allí donde la reunión con Putin en Moscú justamente fue un fracaso, porque dijo que no fue para nada amable, no fue una visita amistosa y no llegaron a ningún punto en común. Pero es el primer tanteo que se hace que un funcionario europeo, en este caso es el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, hace directamente con Putin. Ves que va a ser muy difícil esta negociación, y más con el nombramiento de este general que les decía que va a comandar las tropas rusas en el este ante una batalla especial, pero una batalla final o definitiva. Pero lo que les decía, que impacta aquí en los Estados Unidos, es lo que decía la agencia Standard & Poor's, que aparentemente hay un default selectivo por parte de Rusia. Esto es consecuencia directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos y por Occidente. Es el primer default soberano, es un default soberano selectivo porque es de parte de la deuda, el primero que se realiza desde 1918, cuando fue la revolución bolchevique, justamente, para que tengan una idea de la gravedad. Es mucho peor que el default de Rusia de 1998, que era un default con privados. Acá es un default soberano, y esto tiene que ver con que Rusia no pudo acceder a sus reservas en dólares y en divisas extranjeras, que son de 315.000 millones de dólares y que tienen en el exterior de Rusia. Entonces, al ingresar en default se teme una caída, un desplome total de la economía de Rusia. Adrián, gracias. Como siempre, impecable. Adrián Sack desde Estados Unidos. Bueno, nos quedaron varios temas.